Por favor, tomen asiento. Vamos, sin más demora, a dar paso a la primera sesión de trabajo de estas jornadas técnicas de COVAP, que se va a centrar en la cooperación agraria en la Unión Europea. Para hablar de ello, contamos con la presencia de don Gerard Badin, expresidente de Sodial y de la Federación de Cooperativas Lácteas Francesas, así como miembro del Comité del Consejo Superior de Cooperación Agraria, y don Francis Lemés, el director general de Arterris y delegado general del Consejo Superior de Cooperación Agraria. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con todos nosotros su conocimiento. Presenta y modera don Gabriel Trenzado, director de los Servicios Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de España y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Cadena Alimentaria del COPA-COGECA. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. El presidente no está aquí, pero quisiera agradecer al presidente y al vicepresidente, Ricardo y Juan Rafael, que nos hayan invitado a participar en esta jornada, que yo sé que es una referencia en la región y siempre es un placer estar. Cuando Ricardo me llamó porque querían presentarles el estado de situación del cooperativismo agroalimentario en la Unión Europea, no dudé ni un minuto en hablar con mi amigo Francis Lemés, porque él es el secretario general de una organización que se llama el Alto Consejo del Cooperativismo Agroalimentario Francés, que es una entidad público-privada, participación del Ministerio francés, de las cooperativas agrarias y de la universidad, es decir, que es el último organismo que ha elaborado un estudio analítico sobre cuál ha sido la evolución de la empresa cooperativa agroalimentaria en la Unión Europea. Y además tuve la oportunidad, en el mes de octubre, de estar toda una mañana con ellos en París explicándoles cómo funcionaba y las características del cooperativismo agroalimentario español. Por tanto, me ha dado la oportunidad esta jornada de devolverles el favor y traerles aquí. Y Francis enseguida pues, me indicó que Gerard Badin, que además ha sido durante muchos años presidente de, yo creo que una cooperativa referencia en Europa, es una de las cooperativas lácteas más grandes del mundo y sin duda la mayor cooperativa láctea más grande de Francia, porque Gerard ha sido durante 20 años, primero ha sido un protagonista del proyecto de Sodial y durante 20 años presidente de la cooperativa. Ambos, tengo que decirles, que prácticamente, o eso me dicen, porque al final la retirada siempre toma su tiempo, van a pasar a mejor vida. No sé si mejor vida, pero menos estresante. Están terminando su vida profesional y nos van a explicar todo este modelo de una manera, yo creo que bastante analítica y sobre todo bastante independiente, porque tanto Gerard, que ha ocupado puestos de responsabilidad a nivel de las cooperativas francesas y también a nivel europeo ha sido representante del sector lácteo francés cooperativo en Bruselas, ha sido capaz de transmitir su explotación a un joven. Y eso, ayer cuando estábamos viniendo le dije, por favor, eso lo tienes que explicar porque aquí tenemos un problema con las transmisiones a los jóvenes y por tanto va a ser muy interesante. Sobre Francis, ya lo han dicho antes, Francis es una persona que ha estado toda su vida vinculado al mundo cooperativo. Ha sido director general durante más de 15 años de una cooperativa Arterris del sur de Francia, lo que llamamos nosotros, llaman los franceses polivalente, sobre todo especializada en cereales, pero también en piensos y en múltiples productos. Y en los últimos 6 años ha sido secretario general del Alto Consejo de Cooperativismo Agroalimentario. Ellos nos van a explicar el estudio que han realizado, no de todos los países, pero sí de los principales países en la Unión Europea, de cómo ha ido evolucionando o cuáles son las respuestas que ha ido dando el cooperativismo agroalimentario ante los retos del mercado. El cooperativismo agroalimentario en la Unión Europea y en España es una realidad que a veces es poco conocida, pero es una realidad, desde luego, muy sólida y muy fuerte. Estamos hablando de 7 millones de socios agricultores y ganaderos, de prácticamente una facturación en la Unión Europea. Las últimas cifras son de 350.000 millones de euros, pero yo apunto a que podemos estar ahora mismo más cerca de los 400.000 millones de euros. Estamos trabajando en actualizar esas cifras y el hecho de que yo diga que estemos trabajando en actualizar es porque falta conocimiento sobre el cooperativismo agroalimentario. Es una realidad
que realmente la vive el sector en el campo, pero la ciudadanía no se da cuenta de la potencia, la fortaleza y la resiliencia que hay en las cooperativas agroalimentarias, que sin duda para mí es el modelo de empresa que permita al agricultor y al ganadero vivir en el mercado, vivir en el mundo actual. Miren, dentro de la semana pasada tuvimos un congreso en Valencia en el cual conseguimos reunir 300 jóvenes agricultores y ganaderos, no solo de España, sino de toda Europa. Y estuvimos en una cooperativa que tenía 110 años. COVAP cumple 60 años. En mayo vamos a celebrar en Baleares, en Mallorca concretamente, en la cooperativa de Sóller, una cooperativa que va a cumplir 136 años. Yo no me imagino otro tipo de empresas que aspiren ni siquiera a durar tanto tiempo. A veces las cooperativas están tan presentes y duran tanto que muchas veces sus componentes se olvidan de que es algo que hay que seguir cuidando año tras año. Y los valores que atesoran, lo explicarán, son valores que aparentemente ahora son modernos. Hablamos de economía colaborativa, hablamos de poner a las personas en el centro del sistema, hablamos de innovación, hablamos de responsabilidad social corporativa. Una cooperativa sabe hace más de 100 años, porque lo tiene integrado en su ADN, que no necesita un plan estratégico para saber que tiene que cumplir con esto. Porque la cooperativa, en el fondo, lo que tiene que hacer, y siempre ha hecho durante toda su vida, es una historia de adaptación a los retos colosales a los cuales nos estamos enfrentando. Combinar la estrategia a corto plazo del ganadero, del precio, con una estrategia a largo plazo que permita una pervivencia de la empresa, no en los próximos 5 años, sino en los 10 y para las generaciones venideras, es un reto que solo las cooperativas han sabido dar respuestas en los últimos 100 años. Y eso es una realidad, no lo habremos sabido comunicar, pero es una realidad constante allí y donde vayamos. Nos van a explicar diferentes modelos de cooperativas, cómo afrontar diferentes problemas, pero la realidad es que los problemas en toda Europa, y yo me atrevería a decir que en todo el mundo, son prácticamente los mismos. Yo me atrevería a decir, y voy a ser un poco provocador para el debate, porque lo he sido esta mañana con ellos en el desayuno, que teniendo en cuenta los retos que tenemos, el reto económico, el reto medioambiental de cambio climático, el reto social de la despoblación, en España y en la Unión Europea, en muchas zonas, yo me atrevería a decir que el agricultor o el ganadero del futuro o será cooperativista o no será. Porque los retos colosales, afrontarlos, si son transnacionales, afrontarlos desde el punto de vista de la explotación, sinceramente, nos va a llevar a un callejón sin salida y el agricultor y el ganadero lo sabe. Y os voy a decir otra cosa. El cooperativista o ganadero que está en una cooperativa sabe que ante estos retos colosales estamos posiblemente en el peor de los momentos, pero también sabe que está en el mejor de los lugares para afrontar el futuro. No solo el suyo, sino el de las generaciones, porque el futuro al final no lo estamos creando ahora, sino que creamos el presente pensando en el futuro. Y esa es la visión que siempre tendrá la cooperativa. Y termino aquí, antes de darles la palabra a nuestros amigos Francis y Gerard, pues el alcalde de Pozoblanco hizo alusión a Darwin, diciendo que aquí el que sobrevive es el que no el más fuerte, el más inteligente, sino el que se adapta. Y yo voy a ir un poquito más allá. Hay una teoría, se llama la teoría de la endosimbiosis, que es de una bióloga norteamericana, que dice, no solo es el que mejor se adapta, sino que la historia de la evolución de las especies es quien mejor se adapta es porque ha cooperado entre ellas. Y las cooperativas tenemos eso en el ADN y, por tanto, creo que no solo es que tengan un presente, sino que van a tener un futuro. Yo lo voy a dejar aquí, ellos van a hacer su intervención en francés, así que se tendrán que poner los cascos, o el casco, y tras la intervención, yo creo que tenemos tiempo, porque nos han dado permiso, y si no ya nos cortarán, pues podremos hacer un pequeño diálogo entre nosotros, porque ayer con Cristino y Juan Rafael pues me han dejado un par de preguntas en el tintero para hacerles si tenemos un poquito de tiempo. Muchas gracias y que disfruten de la ponencia. Merci Gabriel. Nous sommes très honorés, Gérard et moi, de votre invitation. Merci de votre accueil très amical et merci de nous donner l'occasion de
mieux connaître la coopération en Espagne. Me disculpo de hablar en francés. Je vous ai mis un tableau qui n'a qu'un seul but, c'est de montrer qu'il n'y a pas de coopératives françaises, italiennes ou espagnoles dans les 10 premières coopératives mondiales. Vous voyez qu'il y a surtout des coopératives américaines, des coopératives du nord de l'Europe, que seguramente conocerán en algunas de ellas, comme Arla, par exemple. como Arla, por ejemplo. Dans les grandes coopératives En las françaises, grandes cooperativas francesas nous avons InVivo, tenemos InVivo, que es una unión de cooperativas nacional diversificada, Agrial, que algunos de vosotros conocéis, porque trabajan para ellos algunos productores españoles con las verduras, en el sector de las verduras. Terrena es una cooperativa multisectorial. Sodial llegaba a hablar de forma más específica. Tereos es una cooperativa de azúcar. Vivesia es multisectorial también, líder mundial en la harina y la malta. Axcereal es una cooperativa cerealera, sobre todo en malta y harina. Coperla, cooperativa porcina, y cooperativa Even, lechera. Terrena tiene una rama que se llama Laita y que algunos conocéis, y Cristal Unión es una cooperativa azucarera. Esta tabla presenta los datos importantes, los conocen. La cooperación en la Unión Europea ocupa un lugar muy importante, tanto a nivel de producción que de la agroalimentación, aunque es mucho más importante en la producción que en la transformación. Verán que el número de miembros de socios del orden de 6 millones y el volumen de negocios es superior a 350.000 millones de euros. Sí, yo retengo la manera en la que presentan las cifras. Aquí ven unos porcentajes diferentes en función de la producción. A menudo es muy importante para la leche, que es la actividad principal de Coop. Y en países como Dinamarca, la cooperación representa más del 90% de la cooperación en leche. Los porcentajes en España están más en el grano, la nutrición animal y la recogida de leche. Buenos días a todos. Vemos que Francia es un gran país lechero en Europa, con una producción de casi 24.000 millones de litros de vaca. Esto representa el 4% de la producción lechera mundial. Pero la particularidad de Francia es que somos un país con sistemas muy diversificados. Tenemos regiones lecheras como Bretaña de forma muy intensiva y otras regiones con policultivo cereal y a ganadería, y regiones de montaña o incluso de alta montaña, como los Alpes. Sí. 3.620.000 vacas lecheras sobre explotaciones bastante modestas, porque son 62 vacas de media, pero en las explotaciones especializadas 80, 100 vacas, y las explotaciones de montaña tienen las apelaciones, denominaciones de origen protegidas un poquito menos. Son en general explotaciones familiares, porque 95 hectáreas de SAU
con un trabajador o dos trabajadores, 1,9 como unidades de trabajo por explotación. En cuanto a la producción, nosotros producimos casi todas las familias de productos lecheros. Ofrecemos al consumidor el conjunto de productos, leche de consumo, quesos, yogures, mantequilla, etc. Y tenemos en Francia 50 denominaciones de origen protegidas. Aquí tienen las cifras, las grandes masas de producción. Les dejo que descubran el volumen de negocio de la actividad de leche. Son 30.000 millones de euros, el 20% de la actividad agroalimentaria, y el saldo comercial de los productos lácteos es un poco más de los 3.200 millones de euros. Sabemos que 40% de la leche producida sirve para la exportación y 15% fuera de la Unión Europea. Las cooperativas representan una parte muy importante de la colecta, 55% de la producción de leche en Francia, pero solo 45% de la transformación. Esto representa, por tanto, 11.000 millones de euros de volumen de negocios para las policooperativas, un poquito menos que el conjunto de la producción francesa, un 25% de exportación. Producimos también leche de cabra y de oveja. El volumen de negocios son 13.000 millones de euros, 55% de las vacas, 62% de leche de cabra y un 15 a 20% de leche de oveja. La transformación supone 10.600 millones de litros para 9.500 millones de euros. Y en cuanto a puntos de transformación, tenemos 272 puntos industriales en toda Francia y unos 10 fuera en Europa. La producción se realiza en 31.400 puntos de recogida, lo que representa 55.000 productores, porque tenemos muchas formas de sociedad. Empleamos a 21.000 trabajadores y cada año instalamos a 825 jóvenes, según las cifras de 2017. Gabriel decía que yo había transmitido mi explotación a jóvenes y estoy muy feliz. No es fácil, no es fácil en ninguna parte, pero no es fácil en Francia y eso ha necesitado una voluntad común, pública, cooperativa, incluido el explotante que cede. Pero es muy importante y forma parte de las aspiraciones para el futuro, no para que se pare la actividad consigo, sino que se prefiere que se perpetúe. El mundo cooperativo francés no es una excepción a los movimientos que se producen en el extranjero. Muchos de los grupos, entre los el que yo he presidido, son totalmente cooperativos, compartiendo todo lo que es cooperativo en el holding de la cabeza, pero luego se transfieren actividades a sociedades de derecho común para actividades de transformación. Yo siempre digo que no cambia nada si la gobernanza está muy bien adaptada
orientada y los agricultores dirigentes de la cooperativa, porque la orientación y la elección de estrategias del grupo están bien elegidas. Está un poco adelantado. 25% de los grupos franceses tienen un poco más de la mitad de las actividades de las filiales, y las pequeñas cooperativas se realizan mucho menor volumen de negocios en las filiales. La diversidad del mundo francés no es original. Gérard acaba de decirlo. Él tiene distintos sectores de actividad. Podemos observar que los grupos cooperativos tienen actividades cerealeras y de suministro, son dominantes, como las cooperativas polivalentes. Y luego hay mucha diversidad de cooperativas. Se trata de avícola, de bosques, cooperativas vitivinícolas. La diversidad se debe también a los socios, porque los agricultores son menos numerosos en todos los países, pero son muy diversos, diferentes unos de otros. En el centro de la Unión Europea, para hablar de productos y de países con los que hemos estado, la talla de su explotación, el tamaño es diferente, es muy diferente. Se concentra, y Gabriel me decía que en España el movimiento está enmascarado, porque hay pequeños agricultores que no tendrían que estar en las estadísticas y que hacen que la media baje. Pero creo que eso no es grave. En Francia y en Alemania las explotaciones son un poquito más grandes. El ministro de Agricultura en su intervención hablaba de la necesidad de concentración de cooperativas. El movimiento ya se ha empezado y podemos observar que tanto en España como en Francia, y hubiera podido coger tablas de otros países europeos, el número de las cooperativas disminuye. En Francia se observa incluso que el volumen de negocio, las cifras que están en verde, el volumen de negocios estos últimos años ha bajado un poco. No es solo por la actividad reducida, sino también porque los precios han bajado. Los precios de los cereales han bajado, el precio del azúcar y del alimento del ganado ha bajado, el precio de la carne se ha estancado y a veces bajado. Si miramos un poco de forma global en Europa, los países que nos interesan, aunque hubiera tenido que añadir Polonia, porque es un país importante con una historia diferente y que ustedes conocen bien. Observamos que en Europa tenemos grandes cooperativas. En el norte, sobre todo en Dinamarca, han pasado de los años 1970 y hoy 60 años, han pasado de 1.000 cooperativas a 9, lo que es extraordinario a nivel de concentración. Y tenemos cooperativas como Friesland en los Países Bajos que representan 90% de la colecta lechera, y Asla Food, que hemos visitado, representa 94% de la colecta de Dinamarca. En Francia y en Alemania y en Italia, la presencia en la exportación se ha resentido más tarde. En el periodo inicial, la exportación era lo que se buscaba
pero cuando el mercado interior no funcionaba, no podía absorberlo todo. Sin embargo, en Dinamarca, la necesidad de la exportación apareció mucho antes. En Europa del Sur tenemos cooperativas pequeñas, a menudo más especializadas, el sector vitivinícola, por ejemplo, y como saben, en el este de Europa la imagen cooperativa es un poco diferente, porque hay un sistema de Estado y la imagen de las cooperativas que sigue habiendo no es buena, porque es un sistema muy burocrático. Por eso hubiera sido interesante ver el caso de Polonia frente a la cooperación, ya que sería un poco un híbrido entre la historia de la Unión Soviética y la historia de la Europa occidental. En cuanto a estrategias, alianza, internacionalización, vemos que la declaración de principios de cooperativas danesas es muy clara, está orientada a los resultados económicos. Las nociones de responsabilidad social y medioambiental no aparecen, y esto puede sorprender. Incluso si para ellos, como para todo el resto de Europa y del mundo, es una realidad que no podemos evitar debido al cambio climático. En las cooperativas que hemos visitado, Arla, Danish Crown, Fleisch, Westfleisch es una cooperativa alemana de producción porcina y bovina. Encontramos esa necesidad de eficacia en la que insisten mucho y de forma sistemática. Agravis considera, también otra cooperativa alemana, considera que a través de las alianzas, sobre todo en el norte de Europa, es como se conseguirá el desarrollo. En Francia se observa pocas alianzas a nivel internacional, a pesar de que hay empresas que ocupan un lugar importante en el extranjero. Ya he citado Vivesia, que interviene en Malta, en el sector de la malta y la harina, que ha inaugurado una fábrica en Australia recientemente. También tenemos en la región de Sevilla Euralis, que conocen seguramente, que está muy bien instalada, con unas instalaciones que yo he visitado, muy actuales, y probablemente se desplace hacia el África del Norte para seguir el desarrollo. Perdonen porque he hablado, pero no he ido avanzando en las diapositivas. Se las paso rápidamente. Esta es la declaración de las cooperativas danesas de la que hablaba. Las relaciones de las cooperativas con su territorio también es otro enfoque interesante, porque Francia es el único país europeo en el que hay una autorización, una habilitación del territorio. Es una realidad que hay que matizar, porque puede haber cooperativas a nivel nacional, como Sodiel, que tiene una actividad en todos los sitios de Francia donde se produce leche, y el Alto Consejo de Cooperación Agrícola regula a las cooperativas y rechaza de forma muy extraña un rechazo territorial, sobre todo si las cooperativas piden algo para un territorio en el que no se interviene. En el ámbito económico,
El antiguo comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, insiste en el hecho de que si el sector agrícola y cooperativo sigue accediendo a las ayudas europeas, se tiene que implicar en el desarrollo global de su región. Me chocó en la conversación que tuvimos anoche con Ricardo y sus compañeros de COVAP, que COVAP es un ejemplo de cooperativa que es un actor, un agente clave del desarrollo territorial. Por lo que no voy a desarrollar esa parte de la exposición, simplemente voy a añadir que las regiones francesas Francia quiere seguir avanzando en la descentralización, porque en nuestro caso la descentralización, la regionalización está mucho menos avanzada que en España. Las regiones querrían intervenir más directamente en la puesta en marcha de la actividad económica y agroalimentaria. Antes de seguir avanzando, yo voy a completar lo que decías, Francis, porque las cooperativas, con esa preocupación de hacer que el territorio viva, son muy innovadoras en el desarrollo de actividades complementarias. Y pienso en las energías renovables, pero también en la colaboración con las colectividades territoriales, y creo que aquí en España y en Italia están bien lanzados en esa línea. En esta primera reunión que tuvimos, veíamos que los diferentes dirigentes muestran que ustedes están en esa vía y en esa misma línea. La cooperación, volviendo a la cooperación en Francia, la diseminación de las fábricas en el territorio francés. Es verdad que Francia produce leche en la mayor parte de las regiones, pero Francia es un país lechero muy diversificado y aquí ven todo el papel de nuestras fábricas e industrias, papel que juegan en el dinamismo y la vida de cada territorio. Los puntos azules muestran una sola planta industrial, los puntos verdes 2 a 9 plantas y los rojos 10 a 100. Y ahí ven que es en el este de Francia. Tenemos pequeñas cooperativas que hacen productos con denominación muy pequeñas, pero que a continuación, más adelante, confían los quesos a afinadores, etcétera. Gabriel ha dicho antes algo del Consejo, que es una organización híbrida entre el gobierno y lo público. Estos 7 representantes de la cooperación agrícola y 7 personas cualificadas nombradas por el ministro de Agricultura. Y el presidente del Consejo actual es un antiguo ministro de Agricultura, Henri. Entonces el Consejo es un organismo híbrido que se encarga de la autorización de las cooperativas nuevas o de la ampliación o del objeto del territorio de las cooperativas existentes, y también garantiza el buen funcionamiento, ya que en las cooperativas en el mundo francés el funcionamiento normal es correcto. Puede haber dificultades, como siempre hay en cualquier organización. Algunos comentarios rápidos sobre
las cooperativas que hemos visitado en Italia, hemos visitado Agrintesa, una cooperativa de fruta y verduras y otra del sector vitivinícola. Lo que choca mucho en el modelo italiano es que está muy extendido, es el dinamismo de los italianos para la exportación. Es cierto para la cooperación en otros ámbitos, como en la alta costura, aunque este no es nuestro tema. Los daneses, de los daneses ya hemos hablado, son personas con una actividad de producción 3 veces superior a las necesidades internas de Dinamarca. Es decir, 60% de su producción se distribuye en los países europeos o al extranjero. Arla es la primera cooperativa con un carácter transnacional, ya que Arla interviene en 7 países y tiene adherentes en 5 países europeos. Y esos adherentes, cuando no son daneses, no he entendido bien. Lo que caracteriza a los consejos de administración del norte de Europa más que en Francia son los consejos de administración relativamente reducidos. Y para compensar este aspecto restringido, ya que intervienen en territorios importantes, han creado estructuras de participación intermedias entre los adherentes y el Consejo de Administración. Puede haber consejos regionales, consejos de actividad, que garantizan un relevo de participación. Hemos observado que en los diferentes países hay una preocupación desde hace algunos años por cuidar de forma especial esa participación de los adherentes en las cooperativas. En Alemania, que también tiene un mercado de consumo con madurez, como también es el caso en los principales países europeos, ellos buscan, como ya he dicho, el desarrollo mediante las alianzas, consolidar una parte del mercado en el exterior. Y se diversifican. Por ejemplo, BayWa, la principal cooperativa alemana, ha desarrollado un sector energético, sobre todo en la producción de biogás a partir de producción de maíz. Con diferencia a otros países que no están el maíz para producir maíz para los animales, sino para producir biogás directamente. Y en este sentido, Alemania apoya mucho a sus agricultores. El contexto europeo es un contexto de bajada de consumo de carne, se da más atención al aspecto medioambiental, a la salud animal y, al igual que para otras empresas, es la participación de los trabajadores en los consejos de administración. En Agravis, que es la segunda cooperativa alemana, 50% del consejo de administración está representado por administradores trabajadores. En Dinamarca la proporción es menor. Hay 1 o 2 de los representantes de trabajadores en el Consejo de Administración. Y en Francia, según las reflexiones actuales, también hay una incitación a tener en cuenta un mayor número de trabajadores en los consejos de administración. En el modelo alemán, a diferencia de los otros países, también tenemos una parte importante de una organización con consejos de vigilancia y directorios separados. Un sitio para el management más específico en las cooperativas alemanas. En el modelo francés,
Es un mercado también maduro, con una presencia internacional limitada, con una presencia en la transformación y en el internacional menor que en otros países y que en otras empresas de derecho común. Vemos que en esta figura vemos que la fuente de Crédit Agricole, el principal banco en Francia, los resultados de las cooperativas son más débiles que los resultados de las cooperativas de derecho mercantil, debido a la menor transformación, menor presencia en el extranjero y una vuelta al último periodo de la cooperativa francesa en el sector lechero pegaban más caro que las empresas de derecho mercantil como Lactalis, por ejemplo, de derecho privado, porque también las cooperativas son de derecho privado. Para ilustrar de forma concreta, volvemos a Sodial. Sodial es una gran cooperativa que se construyó en una unión de cooperativas en 1910. En 2004 se convirtió en una cooperativa única. Por supuesto, es la unión de 6 cooperativas regionales, la que ya había reunido pequeñas cooperativas, por lo que es una construcción a lo largo del tiempo importante que reposa en todo este movimiento cooperativista al que apoyamos mucho. Somos la primera cooperativa francesa, la tercera cooperativa lechera europea, el cuarto operador lechero europeo y el quinto a nivel mundial. Pero cuando hemos hecho Sodial en 1990, éramos la primera empresa lechera en Europa, pero los tamaños han crecido tanto y los grandes grupos se han solidificado. Conocen Lactalis, Bell, etcétera, y en el oficio de comodidad en el que nos encontramos era urgente y necesario poder alcanzar tamaños críticos. Hoy estas son las cifras clave: 4.700 millones de litros de leche recogida en 71 departamentos, 11.764 productores de leche, algo más de 5.000 millones de euros de facturación, más de 70 puntos industriales y más de 9.000 empleados. Pero quiero decir que es una organización gobernada para y por los 11.000 productores y volveremos a esto en la organización de la gobernanza. Sodial hoy está presente en el conjunto de los oficios de la leche, solo o en colaboración con cooperativas o grupos privados. El oficio del queso, desde que Sodial se unió a otro grupo, es importante, lo tienen aquí las cifras. Ultracongelado también es importante porque lo tenemos en colaboración con Milsa. En la leche de consumo tenemos el dominio total y Cobap es un interviniente importante en la leche líquida. Sodial en Francia también es el primer interviniente y hoy desarrolla, porque hay una fuerte demanda de leche líquida, y está desarrollando formas más relacionadas con el medio ambiente, como leche bio o leche a partir de sistemas refrigerados, hierbas de
de animales que están en las dehesas, es decir, sobre todo en las zonas que tienen la naturaleza y el terreno puede utilizar esas estrategias. El oficio del congelado, como Boncolac, congelado y pastelería, lo que hace que cubrimos el total del oficio de la leche. Esta mañana me hacían la observación, yo no tomo leche líquida, pero tomo leche de otra manera, yogures, quesos y mantequilla, que se ha convertido en un producto noble, que ha crecido y que tiene mayor interés que anteriormente, y está muy bien para los productores de leche. Las marcas cooperativas las tenemos aquí. Los grupos cooperativos, Sodial, Laïta, Eurial, Hermitage, etc. Las grandes marcas, Candia, Yoplait, Paysan Breton, Renfermage, Soignon, Entremont, marcas que se aprecian mucho en Francia y en el extranjero también, pero tengo que destacar que en Francia tenemos los grandes grupos lecheros mundiales, Danone, Samencia, Belle y Lactalis, y tienen marcas fuertes en Francia, al igual que en Europa y al internacional. Yo sé que está muy presente España, el grupo Lactalis, que nació en Francia, pero que hoy es el primer productor lechero mundial. Alors, nous sommes sur la 24. Bueno, simplemente ya lo ha dicho Francis, pero lo hemos observado en nuestra reflexión y en nuestro estudio, es que en el norte de Europa hay un enfoque mucho más liberal. Yo diría que es business, negocios, pero como ha dicho Francis, la preocupación de los dirigentes de las cooperativas es conquistar mercados. Sus productores adherentes encuentran el perfil, es cierto, o era más fácil porque son más homogéneos en la producción, pero es también cuestión de sensibilidad o incluso de filosofía. Cuando en el sur y en Francia lo compartimos, es más un enfoque territorial y solidario. Y creo que ustedes están muy cercanos a este aspecto, por lo que el contenido son diferentes bajo el término cooperativa desde el punto de vista fiscal. Yo, como responsable de cooperativa, he observado con frecuencia que a veces me han dicho que habría que hacer converger los enfoques de solidaridad del capitalismo. Hoy se reconoce que el movimiento cooperativo mantiene su alma, su interés y su futuro, manteniendo sus valores originales. Para ilustrar de forma brusca esta constatación que seguramente que ustedes comparten, me acuerdo que en una cooperativa del norte de Europa que se interesa por la producción porcina, yo había pedido a mi interlocutor, le había preguntado qué hacen cuando uno de sus adherentes tiene dificultades por la razón que sea, dificultad financiera, técnica u otra. Respuesta, es su problema. Por lo que estamos realmente situados en la eficacia. La eficacia debe dar un resultado.
encontraremos esta noción en nuestra conclusión. Si somos solidarios sin tener buenos resultados, es que somos un poco mentirosos. Pero si tenemos buenos resultados, sin respetar, sin ser fieles al ideal cooperativo, tampoco estamos totalmente en la idea que tenemos de la cooperación agrícola o de la cooperación sin más. Nos hemos preguntado para saber si es interesante que haya un estatuto de cooperativo agroalimentario europeo. A nivel europeo hay un estatuto cooperativo, pero no tiene ninguna especificidad. Puede ser relativo al banco, a seguros o para otras actividades. Es muy complicado que este estatuto cooperativo es la síntesis de diferentes legislaciones nacionales, y las legislaciones nacionales en Europa son muy diferentes. En el norte de Europa no hay estatuto cooperativo particular. En Dinamarca, las cooperativas se constituyen a partir de un estatuto normal de empresa, mientras que en Francia o aquí en España hay una legislación sobre la cooperación agrícola. Por lo que es difícil llegar a un estatuto cooperativo europeo, incluso si la referencia al estatuto ha sido importante para nosotros, porque cuando hubo quejas contra la cooperación y contra las ventajas fiscales que hay en ciertos países para la cooperación, el Tribunal Europeo consideró que esas ventajas fiscales estaban justificadas por el estatuto cooperativo y las obligaciones del estatuto cooperativo. Hay una síntesis de la que ya hablábamos ayer, cuando veníamos hacia aquí con Gabriel, y que es importante. El estatuto jurídico de la cooperativa europea no es determinante para una colaboración entre los países de la Unión Europea. No es seguramente una condición suficiente. Hay sitio para muchas iniciativas de colaboración de una forma o de otra, a través de colaboraciones, socios comerciales, intercambios. Agrial, que es una cooperativa francesa muy interesada por ese tipo de colaboración, sobre todo con España, ya ha empezado a encontrar a través de organizaciones de productores soluciones para hacer que esos socios no sean socios, como diría, externos, sino agentes de la cooperativa a través de una implicación con un funcionamiento y un reparto de resultados. Por lo que es un estatuto evolutivo el que habría que abordar. Pero saben que en Francia nos gusta mucho legislar, por lo que de vez en cuando hay que reducirlo. En cuanto al capital y de financiación, en definitiva, lo que extraemos es que tanto en el norte como en el sur de Europa, en lo que hemos visto en los 4 países europeos, que son los países principales de la producción agrícola, lo que se desprende es que los recursos de las cooperativas están generados por la cooperativa a partir de sus resultados, a partir de algunas ayudas posibles, pero a partir de sus recursos generan los fondos. Están en el norte, están orientadas al business, como yo decía, que no coincide con el sur. Por lo que eso conforta los resultados y se plantea la cuestión de plantearse el equilibrio entre el corto plazo y el largo plazo, que puede ser adaptar el futuro de esos mismos agricultores
sectores con inversiones, desarrollo, transformación, iniciativas internacionales, etcétera. Pero eso es algo que viven aquí diariamente, estoy seguro, dentro de COVAP. En el aspecto fiscal no hay un gran discurso que hacer. En el norte las cooperativas están fiscalizadas como cualquier empresa y en el sur hay ventajas fiscales más directas. En Francia las cooperativas no tienen impuestos sobre beneficios, tienen impuestos en las filiales, como en todas las sociedades, pero en la cooperativa propiamente con los adherentes no hay impuestos sobre los beneficios de las sociedades. Y por certain tax hay una modulación que se ha hecho. Pero es difícil restituir, más allá de lo que acabo de decir, un panorama exhaustivo de la fiscalidad de las cooperativas en Europa, porque hay muchas sutilezas y yo creo que incluso aquí, en función de las regiones, las situaciones pueden ser diferentes, por lo que no puedo ir mucho más lejos. Para ilustrar las diferencias que puede haber, en una cooperativa como Agravis en Alemania, las participaciones sociales van teniendo mayor valor con el tiempo, lo que no ocurre en Francia. Aquí ven en el carácter acapitalista, los datos en Europa no son iguales en función de dónde nos situemos, si en el norte o en el sur. En Alemania, la exigencia es que 60% del capital esté detentado por los adherentes. En Francia es el 100%. Vamos a hablar un poco de un tema particularmente importante, la gobernanza. Tenemos un poco de retraso. En cuanto a esta diapositiva, hemos planteado los principios de la Alianza Cooperativa Internacional, que retoma los elementos más importantes para ser una cooperativa, una verdadera cooperativa en el sentido de la Alianza Cooperativa Internacional. Y a la izquierda tenemos el objetivo de las cooperativas en Francia, la expresión de los dirigentes de las cooperativas en Francia, que lo hicimos en un coloquio anterior. El objetivo de las cooperativas es servir a los intereses de los socios, pero para ese servicio es necesario acudir a los valores y al control de las cooperativas y de las filiales del grupo cooperativo, que necesita, por supuesto, para ese control una transparencia, y es importante que efectivamente los diferentes eslabones y la veracidad de la transparencia en el margen de las cooperativas es necesario. Reto difícil de alcanzar, pero al que hay que llegar, la proximidad de los adherentes, pero también responder a las expectativas del consumidor, porque finalmente es el consumidor el que compra y el que hace que el adherente viva y el que tenga resultados, por lo que esos dos aspectos hay que tenerlos muy presentes. Y respecto a la competitividad de vuestros competidores, hay quien crea valor. Francis ya lo decía antes. Un punto importante, y creo que aquí es muy importante, es la renovación de las generaciones de los dirigentes, porque el tiempo pasa muy rápido. Y hay que las generaciones nuevas se formen y estén dispuestas a asumir la llama a nivel de responsabilidades más importantes. Yo sé que en el caso de Sodial ha sido una preocupación y yo me decía, ¿cómo lo he conseguido? No voy a hacer satisfacción personal, pero se podría hacer,
y ya se ha dicho esta mañana, entre los retos que hay tiene que haber innovación y un proyecto de empresa que esté compartido con la implicación de los trabajadores, y en ese sentido en Francia creo que tenemos un poco de retraso. En cuanto a la gobernanza, ya lo comentaba antes, en función del tamaño de las cooperativas hay multiformas de cooperativas. Hay algunas que tienen muchas filiales, a veces es así para las grandes cooperativas, que están obligadas a tener colaboraciones. Pero quiero llegar a este esquema de elección de Sodial Unión, que es un esquema con dos entradas, siempre con la Asamblea General de Sección, donde están invitados todos los productores de Sodial, que nombra, por una parte, a los delegados que van a votar en la Asamblea General de Sodial, la Asamblea Plenaria. Esta Asamblea General Plenaria elige a 3 administradores por región que componen el Consejo de Administración. Ese Consejo vota y elige a su presidente, y abajo ven a la oficina Sodial Unión. Voy a retomar la otra entrada de la elección. La Asamblea General de Sección nombra a los consejeros de región, porque estamos en 71 departamentos y hay que tener eslabones intermediarios para la participación. Entonces, esos consejos de región son la copia de los antiguos consejos de cooperativas regionales. Tiene 20 miembros y ellos eligen al presidente de región, y este presidente de región se encuentra en la oficina Sodial, por lo que tenemos el bucle de la gobernanza. A veces es un poco difícil, pero es el mejor esquema que hemos encontrado en el caso concreto de Sodial. El buró, el directorio de Sodial, que está compuesto por los presidentes de regiones y por el presidente de Sodial Unión y por el presidente de Sodial, que está elegido por el Consejo de Administración. Ese presidente normalmente emana de una región. En el cruce de la gobernanza y de los resultados económicos, ¿cuál es el punto clave del cruce de la gobernanza? El proyecto de empresa. El proyecto de empresa es muy importante en su elaboración, con los adherentes, con los trabajadores. Es la ocasión para enriquecer la reflexión, de preparar el futuro, examinar las dificultades y examinar las oportunidades y las amenazas, examinar los riesgos para construir el periodo siguiente. Es un trámite esencial. En un periodo de mi vida profesional pensaba, caricaturo un poco, pero pensaba que estaba claro para mí. Creo que estaba claro para mí y estaba claro para los demás. Y he observado que eso no era así. Y que era muy importante tomarse el tiempo de intercambiar, hablar y hacer surgir soluciones, quizás que no coincidían entre las del presidente y las mías, ni las del Consejo, ni las de los ejecutivos, pero que venían del terreno de los adherentes, de los trabajadores, a veces de los implicados, clientes, proveedores. En la junción, en la unión de todo esto está el proyecto de empresa, y el proyecto de empresa aclara el nivel de responsabilidades para el técnico o el adherente, responsabilidades para los
responsable de actividades o responsables administrativos. Otras son responsabilidades del director o a nivel de asamblea general, porque la decisión se refiere al futuro de la cooperativa. Aquí tienen este esquema que no es nuestro, viene de un profesor que se llama Kostas Iliopoulos, pero es una ilustración, no lo voy a comentar más, ya que estamos además llegando al límite de nuestro tiempo. Pero vamos a utilizar 5 minutos porque necesitamos decir cosas importantes. Pedimos en nuestro coloquio a 3 responsables de cooperativas importantes en Francia que nos expresaran sus retos, los retos de Damien Acombe, el presidente actualmente presidente de Sodial, y hace referencia a la necesidad de encontrar un equilibrio entre los objetivos de la estructura corporativa de la máquina de la sociedad. Ya lo han visto, son muchas necesidades, muchos objetivos. Y equilibrar esos objetivos con las necesidades de los socios. Por lo que era difícil porque los productores tienen unas necesidades de transformar toda su producción. A veces puede ser fácil decir para tal o cual parte hacemos esto, pero no se puede, por lo que es uno de los retos mayores e inevitables para una cooperativa. Después, efectivamente, hay que poner en marcha la financiación, guardar el dominio de los adherentes. Es una empresa social, es una empresa privada, hay que controlar el capital cuando tenemos montajes importantes, pero hace falta controlar ese dinero. Hay que responder a las expectativas de los consumidores y perseguir la internacionalización, porque la producción para un país que produce 40% de su leche y cereales y hay que exportar, hay que a la vez asegurar los riesgos en relación con las inestabilidades de otras zonas del mundo. La cooperativa Sodial ha estado muy afectada en el queso por el embargo ruso, por otros aspectos sanitarios, por problemas chinos, ya que estamos en China, y tener en cuenta las aspiraciones y las necesidades medioambientales. Para la cooperativa Arterris, que es la cooperativa que ha dirigido Francis, es un poco lo mismo, pero expresado de otra manera. Al principio ponía proporcionar oportunidades económicas a los socios, si no la producción de los adherentes no corresponde, por lo que hay que ser proactivo y más dinámico con los jóvenes. Animar al territorio es una de las constantes, transmitir la gobernanza y la misión social de explicación de economía, de la mutación mundial. En el caso de Blue Walla, una cooperativa que exporta manzanas al mundo entero, la formación de sus administradores es básico. Para la gobernanza hace falta la formación, que se sepa debatir, decidir
y lograr la apertura a los consumidores. En esta diapositiva podemos, creo, quizás muy rápido, ya que conocen perfectamente todo esto, y hay dos grandes diferencias entre sistemas híbridos y todo esto, y me gustaría llegar a la conclusión. La conclusión se refiere a todo lo que hemos dicho, pero queremos insistir en dos cuestiones, dividirlo entre los dirigentes elegidos y los dirigentes operativos, es la pertinencia y la calidad de la puesta en marcha de la gobernanza para hacer elecciones, definir estrategia pertinente para obtener resultados, manteniendo a la vez esta adhesión con los socios, o ser capaz de comunicar, compartir. Es difícil, sobre todo en un periodo de crisis para las sociedades, ya que su propia lógica y necesidad, sin eso las cooperativas no pueden disponer de la serenidad para sus adaptaciones y para avanzar en el mundo, y sobre todo insertarnos en esta economía mundial. Pero creo, no voy a volver a la introducción de Gabriel, pero cuando miramos todo esto no podemos dejar de afirmar que es la forma que corresponde verdaderamente por la resiliencia, por la fidelidad al territorio, por la preocupación de las personas en toda su dimensión, el reparto de resultados, porque los agricultores están en el inicio del proceso, por lo que siempre digo lo mismo, vocación de ser dominado cuando estamos ante grandes multinacionales. También podemos decir que he encontrado a grandes productores de leche, pero ¿qué es cuando estamos frente al primer grupo lechero mundial? Por lo que ese reparto de resultados no es moderno, justo, sino que además tiene una naturaleza para garantizar la permanencia de la producción agrícola, de la dignidad de los hombres trabajando en este territorio, ya que la alimentación va a ser uno de los grandes retos. Gracias por su atención. Simplemente les voy a decir que ha sido un verdadero placer participar aquí en este gran acontecimiento que es para ustedes. Ha sido una verdadera alegría. Nos habéis asociado a este gran acontecimiento, que es el 60 aniversario, y no dudo de que habrá otro más. Este será el trampolín para muchos otros posteriores. Merci Francis, merci Gérard. No tenemos mucho más tiempo, así que simplemente dos reflexiones. Solo esperemos, estamos en las cooperativas continuamente analizando, pero no somos como los argentinos, ¿sabéis qué dicen los argentinos? Análisis, análisis hasta la parálisis. Aquí tenemos que dar respuesta. Y por otro lado, yo creo que hay 3 modelos en Europa, modelos cooperativos, pero sí algo que les une a todos es que al final el futuro de las empresas cooperativas está en manos de aquellos que toman las decisiones, que son sus productores, agricultores y ganaderos. Muchas gracias y abro paso a la siguiente mesa redonda. You're just like an angel.